El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Moisés recibe las instrucciones de Dios. ¿Cómo tiene que hacer para celebrar la fiesta de la Pascua? Dios le va dictando todo lo que tienen que hacer los israelitas y cómo tienen que hacerlo. Y como ven ustedes, es con toda clase de detalles. Un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito, lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre, etcétera, etcétera. Y le va dando todas esas explicaciones para que hagan las cosas como Dios quiere. Aquí Jesús, cuando empiezan los fariseos a criticar a los discípulos de que no hacen no lo que Dios ha mandado o prohibido, sino lo que según ellos tienen que hacer o no hacer. Y Jesús les dice: aquí hay uno que es más que David, más que Salomón, más que el templo. Les está diciendo claramente quién es Él. Si aquí hay uno más que el templo de Dios, pues ¿quién será? Dios mismo. Una cosa es Dios y otra cosa es el templo de Dios, las cosas de Dios. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Me han preguntado en días atrás por qué, y a veces muchos se preguntan o nos preguntan, ¿por qué la Iglesia no celebra el sábado y celebra el domingo? La razón es tan sencilla como el mismo Señor que guardó que mandó en el Antiguo Testamento que se descansara el sábado y que el sábado fuera el día del Señor y que lo que había que hacer en ese día, también Él, como nos está diciendo aquí en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, Él es Señor del sábado. Y si ahora nos manda que guardemos el domingo y que lo hagamos con la asistencia a la Santa Misa, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces tomamos una palabra de la Biblia y no caemos en la cuenta de quién lo dice, en qué circunstancias y lo que dice después. Dicho de otra manera, como saben ustedes, la secta de los israelitas, ellos toman este pasaje
Y al leerlo del libro del Éxodo, ¿qué es lo que dice? Toda la asamblea tiene que guardar este día de la Pascua, el sábado, de esta manera. Y lo tiene que hacer, o el día 10 de cada mes, cada uno procurará un animal, etc. Y como están leyendo aquí lo que hay que hacer, hay que matar el animal, hay que hacer la aspersión de la sangre, hay que asarlo a fuego, hay que tomarse la carne con verduras amargas. Entonces, pero si es un mandamiento de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Por una razón muy simple, porque ese mandamiento ya ha caducado. Ahora Dios nos ha mandado otra cosa. Y como este mandamiento ya caducó, Dios lo mandó para un tiempo, hasta que viniese el Mesías. Si no entendemos la Escritura, si no entendemos los mandamientos de Dios, entonces nos hacemos un lío espiritual y por eso a veces hacemos lo contrario de lo que Dios quiere. ¿Quiere Dios hoy que se sigan sacrificando corderos o cabritos? Pues no. ¿Por qué? Porque era una imagen de su propio sacrificio. Ahora lo que hay que hacer es participar del único sacrificio del que aquellos sacrificios eran imagen, eran preparación. Y ahora viene la realidad, el sacrificio de Cristo. Por eso San Juan apunta a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios. El Cordero que nosotros sacrificábamos, que sacrificaba el pueblo de Israel, era la imagen del verdadero Cordero, que es Cristo. Si no se entiende esto, muchas cosas del Antiguo Testamento están como profecía proyectando una imagen que se va a realizar después en el Nuevo Testamento, en Cristo nuestro Señor, en lo que Él fundó, la Iglesia, en lo que Él mandó. Aquellos mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento, hay unos que permanecen, otros que cambian y otros que son derogados, que ya no existen, que no hay que atenernos a ellos. Que esto no sea fácil, pues nadie ha dicho que la Biblia la tengan que entender todo el mundo. A mí a veces me vienen, es que la Biblia, Dios nos dio la Biblia para que la entendamos todos. Digo, bueno, pues empieza a leerla, pero tal y como Dios la dio, en hebreo, en arameo y en griego. Si no entiendes hebreo, arameo y griego, entonces jamás la vas a poder entender. Porque esto que estamos leyendo aquí no es el original, es una traducción. Y si la traducción está equivocada o está difícil, ni siquiera vas a saber en qué se equivoca o en qué está difícil o qué es lo que quiere decir el original. Para entenderla, todo el mundo tendría que hablar perfectamente el hebreo, el arameo y el griego. Y creo que hay mucha gente que no sabe hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, no es que la Biblia todos la tienen que entender. El que pueda entender, que entienda, dice Jesús. Entonces, el que entienda que hay cosas difíciles, como dice el apóstol San Pedro, pues que sea humilde. Hay una frase en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, que dice: me alegro de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Me alegro de mis debilidades. Cuando soy perseguido, estoy contento. Cuando tengo mis debilidades, persecuciones, toda clase de dificultades por el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos estar contentos cuando somos perseguidos? Precisamente porque ahí se manifiesta la fuerza de Cristo. Miren, si nosotros comprendiéramos que no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace, lo que tiene que darnos alegría, entonces
estaríamos contentos en medio de las debilidades, que tengo tentaciones, que tengo dificultades, que tengo diversos problemas. Pues ponte contento, alegre, porque Dios va a manifestar ahí su gracia y su fuerza. Si Dios manifiesta su fuerza en tu debilidad, no te entristezcas de tus debilidades, sino de la acción de Dios en tu vida. Y eso es lo que te tiene que poner contento. Fíjate, y yo que soy tan débil, y yo que tenía esto, y cómo Dios me ha protegido, ha obrado, Dios me ha salvado, me ha librado. Alégrate de la acción de Dios. ¿Cómo me voy a poner contento en medio de las tentaciones y las persecuciones? Pues dice San Pablo, estoy contento, porque así se ve que la fuerza de Cristo es la que obra en mí y no la mía. Y si de unas persecuciones salgo libre, es porque Dios me ha protegido. Me alegro de que Dios obre así en mi vida. ¿Cuándo entenderemos que no es que yo tomo la Biblia y lo que yo entiendo, eso es lo que Dios me dice? Que soy yo el que tengo que adaptarme a los mandamientos de Cristo, a las palabras de Dios, y no adaptar las palabras de Dios a mi entendimiento. Vuelvo a repetirlo. Mientras que yo quiera entender y no pueda aceptar sino lo que yo entiendo, estoy mal. En el momento en el que yo reconozco mi debilidad para entender y acepto que la Iglesia, la que Cristo ha instituido, que los mandamientos que Cristo ha obrado, las obras que Él ha hecho y las personas que Él me pone, son las que me van diciendo, y cuando encuentro un pasaje difícil de entender, me atengo a la tradición de la Iglesia, lo que los santos de la Iglesia, lo que los patriarcas de la Iglesia, lo que los que han entendido e interpretado la Iglesia de una manera, son los que me dicen lo que eso significa, aunque yo no lo entienda. Me alegro de mi debilidad, de no entenderlo, porque la gracia de Dios es la que obra en mí. Déjale a Dios obrar. Ponte contento. Y si tú no lo entiendes, si te dicen, ya no hay que sacrificar corderos y cabritos, así que el banquete que pensabas darte con el cordero y comer carne de cordero ahí asada, ya no es lo que hay que hacer. Pues contento de hacer lo que Dios quiere, aunque tú no lo entiendas. Pues este es el camino. Eso significa, queridos hermanos, la humildad. Aceptemos nuestra debilidad para conocer y comprender toda la Sagrada Escritura. Dejemos que sean los, en la tradición de la Iglesia, los santos padres viene la época, la primera época en la época apostólica. Eran los apóstoles los que explicaban, y esto es lo que les costaba tanto, ¿ve? Aquí, cuando los fariseos se ponen a echarle en cara a Jesús que no cumplen los mandamientos de no qué. Fíjense, tenían hambre, arrancan unas espigas, le sacan el grano y se los comen, así, sin preparar. Van masticando los granos y eso es lo que están comiendo. Pues para los fariseos aquello era segar y trillar, dos trabajos de campo que estaban prohibidos en el día de sábado. Y les cuesta, no quieren aceptar que la interpretación del mandamiento de Dios se lo haga Jesús. Eso es lo que no quieren aceptar los fariseos. ¿Quién eres tú para interpretar la palabra de Dios? Por eso Jesús le dice, aquí hay uno que es más que el templo, es Dios mismo. Pues eso que Dios nos da en el Nuevo Testamento, los apóstoles son los que nos lo dan, la explicación, el entendimiento. Y los apóstoles, por esto,
esta es otra cosa, hay algunos que se ponen a leer el Antiguo Testamento y se meten mucho en eso, pero no caen en la cuenta de que el Antiguo Testamento era preparación del Nuevo Testamento y lo van a entender solo en la medida en que el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis nos da la interpretación correcta y auténtica. En San Mateo, por ejemplo, es el evangelista que más citas tiene del Antiguo Testamento. Va interpretando correctamente el Antiguo Testamento. Si quieres entender lo que Dios dijo a los israelitas, en qué sentido, y lo que hay que cumplir y lo que ya no hay que cumplir, tienes que leer a San Mateo, y lo que te diga San Mateo es lo que vale, no lo que dice el Antiguo Testamento. Lo que San Mateo está de acuerdo con el Antiguo Testamento y dice que eso es lo que vale, eso hay que cumplirlo, que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bueno, un poco complicado, ¿no? Y para la mañana creo que un esfuerzo. Seamos humildes, de tal manera que entendamos por lo menos esto. Cosas del Antiguo Testamento que nuestro Señor las ha derogado, las ha dado de baja, las ha caducado, ha dicho que ya no hay que hacer eso, aunque fuese un mandamiento de Dios, porque es Dios mismo el que dice, ya no tienes que hacer eso, ahora tienes que hacer esto otro. Entonces dejémosle a Dios que pueda cambiar lo que Él mismo dice. Hay cosas que no han sido derogadas, que esas cosas ahora se hacen de otra manera, han cambiado. Por ejemplo, el descanso del sábado pasa al domingo. El sábado era el último día de la semana, el domingo es el primer día de la semana. El primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. ¿Y qué se hace? En vez de hacerlo como hacían los israelitas, que tenían que ir contando los pasos que daban y no podían caminar más de 1000 pasos en todo el día. Por lo tanto, a ver, ¿cuántos pasos caminas hoy? Entonces, ¿hasta dónde llegas? Y hasta ahí puedes y ya no puedes más. Y te tienes que quedar ya esperando al día siguiente para poder seguir caminando. Porque si no pasas de la raya, de los 1000 pasos. Eso ha cambiado. Ahora yo el día domingo no son 1000 pasos lo que puedo caminar, como decían los judíos. Entonces podré caminar lo que necesite para hacer el bien. Lo que necesite para hacer el bien. Y ya no tengo que sacrificar el cordero, sino acudir a la Santa Misa, donde está el verdadero cordero que es Cristo. Y hay otras cosas que permanecen fielmente, que no cambian para nada. Ese mandamiento del Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. ¿En qué ha cambiado? En que le amemos más todavía, como Cristo lo hizo. Que aprendamos a amar como Él amó, a Dios con todo el ser, con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Simplemente ha confirmado ese mandamiento para que lo hagamos y lo cumplamos fielmente. Esta interpretación es la que me da la Iglesia. Pues seamos humildes y aceptémoslo. Y si quieres leer el Antiguo Testamento, no te lo prohíbo, te lo aconsejo, pero primero el Nuevo Testamento. Y todo lo que leas del Antiguo Testamento que te choque con el Nuevo Testamento, tienes que leer el Nuevo Testamento y así hay que entenderlo. Y si no, estás leyendo mal el Antiguo Testamento, la Biblia. Pídele a la Virgen el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Sin el Espíritu de Dios no se puede entender la palabra de Dios. Y la Virgen María, si nosotros le rezamos primero y le pedimos que nos dé el Espíritu Santo antes de abrir la palabra de Dios, primero que venga el Espíritu Santo. A la Virgen María que me dé el entender, gracias al don del Espíritu Santo, esta palabra como Dios quiere que la entienda, no como en el Antiguo Testamento, no como Moisés, sino
como hoy Jesús nos está dando, como la Iglesia nos enseña. Y entonces lee, comenzando por el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento, comparándolo con el Nuevo, a ver qué dice de acuerdo o qué dice en contra. Y así leerás más acertadamente. Que la Virgen te ayude y te enseñe a leer bien la Biblia.